¿Querés crear alguno de estos 4 diseños de botones épicos? Y solo utilizando HTML y CSS. Quédate que te enseñaré a hacerlo en este video, fácil y rápido. Ok, para empezar, lo primordial es tener la estructura básica de HTML y el CSS linkeado. Después de eso, en el body, vamos a escribir este código, que sería un div para el botón y su respectiva clase, el botón y su clase, y el contenido de ese botón. Y después solo lo acomodan. Habiendo hecho eso, pasemos con el código CSS. Vamos a seleccionar el contenedor de nuestro botón y vamos a asignarle un display flex. Ahora vamos a seleccionar btn1, que sería el botón, y vamos a asignarle un overflow hidden, un position relative, un text decoration none, un color blanco, FFF, un padding de 10 píxeles arriba y abajo, y 20 píxeles a los costados. Un border radius de 30 píxeles, y un box shadow, con 0 a todos los lados, y un color violeta con la opacidad media. Luego lo mismo, 0 a todos los lados, pero, con este color celeste, también con la opacidad media. Y después vamos a poner un transition, con este valor, esta duración, y esta función. Luego otro, con este valor, esta duración, y esta función. Luego de eso, vamos a seleccionar el botón con este pseudo elemento after. Y le vamos a agregar un content, con nada, solo comillas. Un width de 400 píxeles, un height de lo mismo, 400 píxeles, un position absolute, un top de menos 50 píxeles, un left de menos 100 píxeles y un background color, con este color rosita. Y luego un background image, linear gradient, y vamos a darle 225 deg, o sea, grados, ponemos comas, y este color verde en el 0%, este color azul en el 50%, y finalmente al 100% ponemos este color rosa. Ya después, ponemos un z-index al menos 100 para que no se ponga por encima del contenido del botón. Y un transition, con este valor, esta duración y esta función. Luego de eso seleccionamos el botón con esta pseudo clase hover. Y le ponemos un transform, translate, con 0 en x y menos 6 píxeles en y. Y vamos a poner estos valores en el box shadow, que es lo mismo que le pusimos al botón, solo cambiando la dirección. Y por último, vamos a agregarle un after al hover de recién y le ponemos un transform, rotate 150 deg. Y listo el primer botón, así nos quedaría. Pasemos con el botón 2. Para el segundo botón, vamos a tener lo mismo que antes, un div para el botón y su contenido, todo con su respectiva clase. Y en el código CSS lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el contenedor del botón, que sería botón 2, y le ponemos un display flex. Luego de eso, seleccionamos el botón, que sería btn2, y le agregamos un text decoration none, un background color con este color amarillo, al texto le ponemos un color gris, un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 a los costados, un border radius de 20 píxeles y un transition all, con 3 milisegundos de duración, y la función de is. Seleccionamos el botón y le ponemos un hover, a este hover le ponemos un color de fondo amarillo más intenso que el anterior, lo mismo con el color de texto, más negro. Y después vamos a poner un box shadow amarillo con estas propiedades, primero esta sombra, luego así. Así. Y así. Y como ven, así queda, puse un fondo negro así se aprecia mejor. Pasemos con el botón 3. Bueno, ahora para el botón 3 vamos a tener un contenedor para el botón, y adentro del botón vamos a poner 4 spans, así como tengo yo y lo que quieran poner de texto. Pasemos con el código CSS, que lo escribí sobre la marcha. Bueno, vamos a seleccionar el contenedor del botón y le vamos a dar un display flex, después lo demás no interesa, yo lo puse, bueno, no sé por qué lo puse pero ahí queda. Vamos a estilizar el botón, dándole un text decoration, position relative, display inline block, padding, color, font size, para agrandar las letras, y un fondo de este color.
Después de eso vamos a darle un hover al botón poniéndole un color blanco nítido al texto. Luego seleccionaremos los spans dentro del botón y le vamos a dar un display block, un position absolute y un fondo de este color azul. Seleccionamos el primer span, y le ponemos esto, left 0, bottom 0, 3 píxeles de width, 100% al height, vamos a escalar en I0, un transform origin desde top, poniéndole un transition all, transform, de 0.5 segundos. Ahora ponemos un hover al span 1, diciéndole que la escala de I, pase a 1, el origin, a bottom, y vamos a darle un transition de 0.5 segundos otra vez a ese transform. Como ven queda así, faltan los otros 3. Ahora vamos a copiar esto último y vamos a pegarlo, ya que vamos a hacer lo mismo, no más que modificando. El width lo ponemos al 100%, el height a 3 píxeles, la escala en vez de Y, en X, el transform origin desde la derecha, y en el hover, también cambiamos a X, y ponemos left acá. Ponemos 2, que me había olvidado, como ven, queda así, por ahora vamos bien, ahora copiamos otra vez el primer span y su hover, y le cambiamos los valores, cambiamos el 2 por el 3, cambiamos el left y ponemos right, y acá, tenemos que poner un transition delay de 0.5 segundos en este y en el de abajo. Y listo, ahora como ven falta el de la parte de arriba no más. Así que vamos a copiar el último que hicimos y vamos a cambiar el 3 por el 4, el right por el left, el botón por top, le ponemos 100% al width y al height lo dejamos en 3 píxeles, este transform origin le damos a right, y el transform origin de abajo le damos a left. Y listo, así quedaría nuestro tercer botón. Pasemos con el cuarto y último. Para este, vamos a tener solamente un contenedor con una clase, y el botón con una clase. Y en el código CSS vamos a solamente ponerle un display flex al contenedor del botón. Ahora seleccionamos el botón y le ponemos un text decoration none, un width de 200 píxeles, un color 255 en todo, pero con una opacidad de .384, yo ahí le puse 1 pero me confundí, por eso, sigamos, le vamos a poner un background color de 255, 115 y 0, o sea, naranja, un border radius de 4 píxeles, un box shadow, inset y 0 a todos los lados, y este color violeta, después vamos a poner un transition is out, con 0.4 segundos de duración, un font size de 1.9 rem, y un outline none. Y ahora vamos a ponerle un hover a nuestro botón y vamos a ponerle un box shadow inset, 200 píxeles, y después todo 0, ¿qué pasa? Que los 200 píxeles estos que yo puse acá dependen del width que ustedes le hayan dado al botón. Si ustedes le pusieron 100 píxeles al botón acá le ponen 100 píxeles, y bueno, después le ponen el color violeta, y un color blanco a las letras, ahí le puse la opacidad a las letras de recién porque me había olvidado. Y listo, como ven, queda esta animación bastante llamativa. Y creo que no hay más que mostrar, si tienen algún imprevisto avisen en los comentarios que voy a estar resolviendo sus dudas. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima, chao.